Reciba un cordial saludo, bienvenidos a este programa de Aquí Entre Nos. Qué privilegio que usted nos pueda estar acompañando, como también estoy bien acompañado aquí con Rainier Corea. ¿Cómo estás? Compañero de Mil Batallas, qué bueno verlo, Jonás. ¿Todo bien? Aquí también en Costa Rica, en Dallas está Isaac, allá listo y preparado también, y desde la zona de McAllen está don Víctor Hugo Castillo, pastor y periodista, y sabemos que siempre es una zona de mucha información por el paso de migrantes en todo lo que es el sur de los Estados Unidos, norte de México, así que siempre hay mucho que hablar y sobre todo, Jonás, porque hemos visto las noticias, ¿verdad? Lo que va a suceder el próximo jueves en esa zona, que yo me imagino ya está muy movida. Sí, bueno, Víctor Hugo, saludarte también a todos los que nos están viendo allá en casa, Isaac, por allá en Dallas también. Bueno, sí, ustedes van a estar en las noticias, Víctor Hugo, estos días porque, a ver, varias cosas se están conjugando, no sé si ha sido la casualidad o todo premeditado, no sé. Hace algún tiempo el gobernador Abbott fue como el gestor o promotor para una nueva ley que va a estar, entra en operación allá en Texas. Explicarnos un poquito de esto, porque me imagino que en el ambiente de los inmigrantes, antes decíamos ilegales, hoy muchos de ellos entran legales, porque les dan ¿cómo se diría? El parole, usted me ayuda, Víctor Hugo, ahí, que le dan un papel donde hay un citatorio para venir a la corte, qué sé yo, entre 2, 3, 4, 5 y hasta 9 años, así que están legales, pero hay todo un ambiente incómodo en este momento. Por allá te saludamos. Buenos días, un gusto poder estar con todos ustedes, Jonás, Isaac, Rainier, Roger. Y pues sí, ahora entrando el mes de marzo, entra en efecto la nueva ley que fue aprobada por la legislatura del estado de Texas y que fue impulsada por el gobernador Greg Abbott de la Estrella Solitaria. Y bueno, básicamente esta ley ahora lo que permitirá, autorizará es a policías municipales y también a policías estatales de poder arrestar a quienes ellos puedan identificar después de una sospecha, investigación, cuestionamiento de que estén en el país de manera indocumentada, de manera irregular, es decir, que hayan cruzado ilegalmente la frontera, y si ellos durante alguna parada de tráfico vehicular, ellos llegan al momento en que puedan preguntar y tratar, porque a veces tienen primero que preguntar por una licencia de conducir, identificación o algo así, y entonces no tengan la manera de comprobar su estadía legal en Texas o en Estados Unidos, lamentablemente podrían ellos ser enviados a un juicio ante un juez para que después puedan ser expulsados del estado de Texas, y vaya, lo que van a hacer es expulsarlos hacia México o ponerlos en manos de autoridades federales para que sean después deportados. Así que hay mucho temor. Y principalmente las organizaciones pro inmigrantes, el mayor temor que ellos tienen es la separación de familias. Hace unos días platiqué con una mujer que está indocumentada aquí en el sur de Texas por 20 años y dice que ya habló con su hija de 14, 15 años para poder dejarla a ella como persona autorizada para recoger a su hermanito menor. Es decir, lo que está tratando de hacer ella es cuidarse de diferentes ángulos, perspectivas, áreas familiares, porque en caso de que ella llegue a ser capturada y expulsada de Texas o del país, entonces su hija pueda quedarse como a cargo de su hijo menor. Entonces hay mucho temor, más que nada por la separación de familias. Es una injusticia esto, ¿verdad? O sea, no hace ninguna diferencia la ley de alguien que entró tal vez hace 5 días a alguien que tiene quizás 20 años. Conozco gente de muchísimos años allá, tienen su casa que están pagando al banco, pero son ilegales en Texas, de muchos años, con hijos nacidos en Texas. La ley no hace ninguna diferencia. No, ninguna. Y lamentablemente pudiera aquí ocurrir en el estado de Texas algo que ocurrió también en Florida, que muchos migrantes básicamente tuvieron que salir del estado y buscar otros donde no haya ese tipo de leyes que esté persiguiendo de alguna forma, en cierto sentido lo podríamos decir, a la comunidad migrante, que sabemos que ellos participan, contribuyen en la economía, y sí, tienen 10, 15, 20, 30 años viviendo acá y simplemente no han tenido la manera de poder arreglar su estadía legal, porque no ha habido una reforma migratoria. No ha habido, entonces, desde las amnistías de los 80s, ¿no? Entonces ahora
pues estamos cerca de las elecciones y en un año electoral donde se busca presidentes, senadores y hay toda esta tensión también lo puedo decir, en la frontera. Entonces, el estado de Texas tuvo que responder, según el gobernador Greg Abbott, para hacer cosas que el gobierno federal no ha estado haciendo. Respondiendo, por eso también poniendo estos bolas flotantes en el río, poniendo más alambre, poniendo más muro, poniendo más vigilancia, poniendo militares ahí en la frontera, porque han sido millones. O sea, simplemente en esta administración actual del presidente Biden han cruzado más de 6,5 millones de indocumentados que se entregaron o fueron capturados por la patrulla fronteriza. 6,5 millones, más de 6,5 millones. Solamente en los primeros 4 meses del año fiscal que empezó en octubre, ya estamos por 1.2 millones, fíjate, en 4 meses, 1.2 millones de migrantes que fueron capturados por la patrulla fronteriza, y eso sin contar aquellos que evadieron o que no fueron capturados. O sea, la situación está muy crítica, caótica. Bueno. Pero ¿cómo tienen, digamos, no sé, cómo se puede manejar esto de que tienen el gobierno o el Estado les puede recibir sus impuestos, les puede recibir esto, les puede financiar una casa, pero igual siguen siendo indocumentados, igual pueden ser deportados en cualquier momento? O sea, qué terrible. ¿Cómo les van a cobrar por un lado y por otro lado le dicen, no, pero usted no es legal, mejor se va? O sea, ¿quién puede hacer vida así, Víctor? Sí, es la verdad muy triste el poder enterarse de eso, porque sí están ellos aportando a este país, al Estado también, pero debido a que a nivel federal no han existido nuevas vías para poder regularizar su estatus legal, y también por el otro lado, que están ingresando millones y millones, y la mayoría por Texas. Entonces es que el gobernador tuvo que tomar esas medidas. No podemos justificar, pero pues las leyes son las leyes. Y por un lado, el gobierno federal no está aplicando también la ley a los millones que están cruzando. O sea, están, como dicen en inglés, overwhelmed, están abrumados. Wow. La patrulla fronteriza se ha convertido, casi en procesadores de personas, en lugar de estar protegiendo contra el tráfico ilegal de armas, municiones, de drogas, etcétera, etcétera. Isaac, tenías una pregunta. Correcto. Sí, porque para entender, uno tal vez vive acá en los Estados Unidos. Bueno, yo, al igual que usted, vivo en Texas. Inclusive yo aquí viviendo no entiendo mucho, por lo menos ahora don Jonás mencionaba el tema del parole, que es como un tipo de permiso que les dan a las personas. Entonces, alguien en Argentina, en Colombia, en Venezuela, donde nos están viendo ahorita, dice, suena como que es muy fácil nada más llegar ahí, presentarse y me van a dar un permiso. ¿A quién específicamente es que cuando llega a la frontera, si es que logra, ¿verdad?, cruzar el río, si es que logra hacer todas estas travesías que son peligrosísimas, no vamos a Víctor Hugo, no vamos a mermar el hecho de que es peligroso cruzar todo México, que es peligroso cruzar todo Centroamérica, ¿verdad?, para llegar hasta la frontera, pero cuando llegan, dicen, Jonás, bueno, les dan un parole, que le llaman, ¿verdad?, un tipo de permiso. ¿Qué nacionalidades son? Porque no sé si son todas, ¿verdad? A todo el mundo le están dando este permiso. ¿Cómo es que ha venido funcionando? Porque usted nos dice ahora 6 millones de personas desde la administración de Biden, ¿verdad? Esas 6 millones de personas realmente tienen todo ese permiso, tienen entonces ahora estas posibilidades hasta de trabajar acá. Entonces, ¿cómo es que se ha abierto tanto esta posibilidad? Sí, fíjate que debido a este caos, crisis, entonces fue que el gobierno estadounidense estableció que la única manera legal de poder venir a este país y solicitar asilo, algún tipo de protección, dependiendo del país de donde vengas, es a través de una aplicación móvil que se llama CBP One. Empezó en enero del año pasado, o sea, tenemos apenas un poquito más de un año de que empezó y ya han procesado como a 400,000 personas a través de citas programadas que se hacen a través de esa aplicación. Entonces, ¿quiénes pueden aplicar? Todos. Ese es el único, no hay otro método para poder venir a buscar protección, refugio, asilo a los Estados Unidos más que haciendo una cita en esa aplicación. Pero el asunto es de que para poder programar esa cita necesitas estar por lo menos en la Ciudad de México y hacia el norte del país de la República Mexicana. Por lo menos en Guadalajara, Ciudad de México, o si puedes estar un poco más al norte. No necesitas estar en la mera frontera, pero necesitas estar por lo menos en México. El asunto es de que, como bien mencionas, está esta travesía tan peligrosa desde Centroamérica
de Sudamérica, Centroamérica y después ingresar a México. Entonces la desesperación hoy día, y esta es información muy reciente, la gente se está tardando entre 2 a 6 meses para programar finalmente una cita. La cantidad de citas que hay diarias para poder programar citas son 1,450. 1,450 citas diarias. Multiplica eso por 365 días para que te des una idea de cuánta gente pudiera tener acceso a una cita en un puente internacional. Pero el asunto es que te estás tardando entre 2 a 6 meses. No es fácil. Si un migrante viene a México, va a tener que tratar de solventar vivir en México durante todo ese tiempo. Algunos han tenido, vamos a decir entre comillas, la suerte de que a lo mejor en días o en semanas les sale, pero el promedio es de 2 a 6 meses. Pero estar en México también implica mucho riesgo, porque hoy día el crimen organizado está aprovechándose porque están organizados y conocen las leyes migratorias, las pólizas migratorias. Entonces saben que los migrantes vienen con cita y los secuestran y están cobrando entre $7,000 a $30,000 para rescates. Y mientras que están secuestrados, hay mucho sufrimiento, mucha tortura. Y mencionaba fuera del aire de que hay niñas y niños que he platicado yo con ellos, han sido testigos de cómo han sido testigos de cuando a migrantes les han mutilado dedos, pies, manos, inclusive asesinado. Entonces esto está muy, muy difícil. No hay otra manera más que a través de CBP One y ciertos programas de parol humanitario para haitianos, venezolanos, nicaragüenses y cubanos. Wow. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Tengo una pregunta. No sé si estás empapado en el tema de iglesias, porque sabemos que en McAllen, en San Benito, en Brownsville, el tema de la iglesia pues tiene mucha persona indocumentada. Eso obviamente pues va a afectar mucho el tema. No sé si has podido indagar algo del tema de iglesias, cómo se preparan, porque eso obviamente pues sabemos que la iglesia ayuda, pero también mucha de su población tiene ese estatus migratorio, ¿verdad? Sí, excelente pregunta, porque mira, esto es lo que nos va a pasar a pastores o quienes estamos en las comunidades de fe aquí en Texas, porque inclusive si una persona está trasladando a alguien indocumentado hacia una cita con un doctor o inclusive llevándolo a la iglesia, y entonces los policías estatales o municipales llegasen a hacer una parada de tráfico y llegasen a ese punto de cuestionar el estatus migratorio de alguien y que sí resulta estar aquí de manera irregular, a la persona que va conduciendo el vehículo pudieran ponerle cargos de tráfico o de contrabando humano. Esta cosa se va a poner muy difícil. Y estamos hablando de que iglesias, pastores, ministros, hermanos, hermanas en la fe, están haciendo pues una labor que Dios nos ha llamado a hacer, ayudar al prójimo, ¿no? A compartir a Cristo y amar también al prójimo. Y entonces al estar haciéndolo, uno pudiera estar en esa situación tan difícil que hasta pudiera alguien ser llevado a la cárcel también. Me imagino, Víctor Hugo, que está siendo desafiada esta ley en los tribunales o comenzará a ser. Me imagino que apenas vengan los primeros casos, me imagino que quizás alguna corte de apelaciones le vaya a poner ¿qué sería? Un pare un momentito, un cese ahí a la ley, me imagino, ¿verdad? Por las tantas otras implicaciones que tal vez no están cubiertas en la ley. Correcto. Sí, eso va a tener que ser apelado y yo creo que el gobierno federal ya amenazó al estado de Texas a que no haga eso, porque esa es una autoridad que le compete al gobierno federal. Pero el gobierno federal es el que no ha estado haciendo nada. Entonces ahí es donde está la pelea, y justamente cuando estamos en un año electoral. Y precisamente este jueves, el jueves de esta semana, viene el presidente Biden aquí a Brownsville, a la frontera, y el mismo día viene el expresidente Donald Trump a Eagle Pass para también él estar haciendo su labor de campaña y llamando la atención sobre toda esta situación migratoria. El presidente Biden viene a hablar con la patrulla fronteriza, viene a hablar también con algunos líderes y funcionarios de la frontera. No viene a hablar con las comunidades pro-inmigrantes o las iglesias que están apoyando a los migrantes y que están gastando, invirtiendo en ayudar a los migrantes.
pero lo que viene a hacer es tratar de convencer de que se necesita aprobar esa iniciativa de ley que él ha estado buscando, bipartidista según él, para poder tener más fondos y poder, según él, asegurar la frontera, algo que pues no ha podido él hacer hasta que aprueben esta iniciativa de ley. Por el otro lado, el bando republicano dice, no, ya existen leyes migratorias. Tú debiste desde el principio estar enforzando estas leyes y deportando a gente que cruce de manera irregular. Entonces, Trump llega también porque él está también utilizando el tema migratorio dentro de su plataforma política. Sí, como hispano, como latino, nacido en los Estados Unidos, mis abuelos de Monterrey y Saltillo, mi papá nacido en la frontera, ahí en Laredo, me da demasiada cólera, malestar, sin llegar a pecar, ¿verdad? Trato, ¿verdad? A veces quiere uno bajarse la cruz, pero cómo esto lo utilizan cada 4 años para sencillamente beneficio político. No tienen ningún interés en nuestra gente, nunca lo han tenido. Conozco el caso de una persona a quien aprecio muchísimo, quien está de indocumentado, ya inició su proceso porque su hijo cumplió 21 años, su hijo mayor, entonces ya su hijo mayor le está pidiendo, ya empezaron el proceso. No le ha llegado, ya pagó, ya metió los papeles, ya pagó, le falta que venga el recibo y que tenga el estatus de proceso por esta nueva ley también que viene. Pero él tiene un préstamo en el banco para una casa que compró hace muchos años, 15 años, no sé, y paga el 11% de interés anual por el préstamo de la vivienda. Y ahora que estuvieron a 4 y a 3, ¿verdad? En el tiempo de Trump, hicimos toda la gestión para ver si se podía, ¿verdad?, renegociar el préstamo. No, usted no califica. Sí califica para que le cobren el 11% y se han hecho ricos ahí en el banco, ¿verdad? Pero no califica para un interés más bajo. O sea, es una forma de esclavitud moderna, realmente es muy injusto, ¿verdad? Y lo han hecho por provecho financiero, o sea, se han aprovechado del pueblo latino, y me parece tan desagradable que nada más se acuerdan cada 4 años, y hoy van a estar las dos tendencias: la tendencia del pensamiento de izquierda, que es el de Biden, ¿verdad?, con respecto a todo esto, que tiene razón en algunas partes, y está el pensamiento del ala derecha de Trump, que también tiene razón en muchas partes, pero así no vamos a poder volar. Yo digo siempre que Dios le dio por eso 2 alas a los pájaros, el ala izquierda y el ala derecha, y en el centro está el balance, yo creo, pero no les interesa, solamente lo que quieren es ver cómo pueden ganar votos. ¿Vas a ir a ver a Biden o fue casualidad que vas para Brownsville? No, es casualidad. Sí, ¿no sabías? No, ahorita que escuché esta noticia me llamó la atención y me puso a pensar mucho, Jonás, porque digamos, sí me ha tocado ver de lejos ciertas situaciones y uno ve lo que Víctor Hugo nos estaba explicando y lo que estás mencionando vos como residente allá. Uno sí ha visto ciertas situaciones de personas que están preocupadas y están pensando qué va a pasar con el tema de la ley, pero ahorita que me di cuenta de esto, sí, caramba, es muy doloroso ver familias que se van a estar desintegrando. De hecho, Víctor Hugo preparó una nota justamente del vivir del día a día ahí en el cruce fronterizo y cómo se preparan los albergues y cómo hay gente que se pone la mano en el corazón y tratan de por lo menos paliar un poquito de la situación que viven ellos. Así que vamos a ver esto y continuamos. Un crecimiento exponencial de la llegada de migrantes. Mientras las autoridades migratorias tratan de poner un tapón en zonas críticas como Piedras Negras y Ciudad Juárez, México, los albergues de migrantes en áreas de Monterrey, Reynosa y Matamoros reciben continuamente una gran afluencia de personas que buscan el sueño americano. Ya de hecho está saliéndose de control. Creo que es tiempo de que el gobierno federal meta mano de forma directa, más responsable y más eficiente. Encargados de la Casa Indy informan que a la ciudad de Monterrey llegan entre 1,500 a 2,000 personas diariamente, mientras que a Reynosa llegan más de 700, de acuerdo con el albergue Senda de Vida, albergues que ya están sobrecargados y saben que seguirán llegando aún más. Eso es lo que estamos nosotros previendo, estamos preparándonos para eso, no listos, estamos preparándonos para esa situación. Alimentar 3 veces al día a 2,000 personas en el albergue Senda de Vida es un gran reto
reto y desafío, y solo es posible gracias a organizaciones religiosas y civiles que responden a esta crisis humanitaria. ¿Qué se entregó hoy? Un pan, un jamoncito rico, muy delicioso. Un cepillito que ya lo necesitábamos, un jaboncito de baño, un corta uña, una mochilita. No podemos ser ajenos a ayudar al prójimo, porque eso es lo que Dios nos ha mandado. La administración Biden-Harris ha ampliado los mecanismos legales para los migrantes, pero con la advertencia de que habrá consecuencias, como la deportación para los que crucen la frontera de manera irregular. Que no se dejen llevar por los rumores o los falsos rumores de que se cierra algo, se abre algo, se quita algo, no. Siempre deben de ver que la información sea correcta y venga de buenas fuentes. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Bueno, impresionante, Víctor, y para ampliar un poquito más de esto, porque creo que al final, bien lo decía este joven, la gente escuchan un rumor, ¿verdad? Mira, están abriendo, Biden dio una iniciativa a esto y se vienen por miles y se topan con un tapón ahí y bueno, impresionante la ayuda humanitaria y todo eso, pero creo que conflicto, ¿verdad? Qué encuentro de emociones en un paso fronterizo como este, Víctor. Sí, mira, no solamente estamos hablando de una crisis fronteriza, es también una crisis migratoria, es una crisis humanitaria, es una crisis de salud, es una crisis política, es una crisis económica, es una crisis criminal inclusive, pero más que nada estamos hablando de que esta es una crisis espiritual y que necesitamos a Cristo Jesús. Necesitamos de la gran comisión, necesitamos del gran mandamiento. Cuando estás allí, no puedes evitar que se te parte el corazón viendo a niños, viendo jovencitos, mujeres, hombres, ancianos, personas discapacitadas que están migrando por diferentes razones y cada quien tiene la suya, sabe su propia realidad. Pero también ellos necesitan la única realidad que cambia la vida y ese es Cristo Jesús y la palabra de Dios. Es por eso que han respondido a través del Ministerio del Río de Texas Baptist, también de diferentes iglesias como por ejemplo de Monterrey han venido acá a la frontera, la iglesia a Casa de Milagros, el Ministerio Jesús es el Pan de Vida, que son comedores aquí en Reynosa, de la Iglesia Río Grande Bible Church acá en McAllen, y la iniciativa 13.2 y otros ministerios que se han unido para poder aportar de una manera cosas que les van a servir a las personas, desde alimento, desde ropa, desde Biblias electrónicas, Biblias impresas, compartir un mensaje de esperanza y que la única esperanza mientras que ellos están siendo separados y desprendidos de sus seres amados, porque tú les preguntas y les dices, ¿a quién dejaste atrás y que extrañas? Empiezan a llorar. Y porque saben que han dejado a su mamá, a su papá o a sus hijos y no saben cuándo los van a poder volver a abrazar. Se te parte el corazón, pero es el momento ideal para poder compartirles de que Dios conoce precisamente lo que ellos están atravesando, porque Él mismo se desprendió de su Hijo unigénito de Cristo Jesús para enviarlo a este mundo, para que Él fuera a una cruz, derramar su sangre y morir, para entonces la humanidad tener una esperanza, pero solamente para aquellos que se arrepienten de sus pecados y que depositan toda su fe en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, para que sean receptores de esa gracia, de esa misericordia y de ese amor que no merecemos a causa de nuestro pecado. Entonces, esta realidad que estamos viendo en esta frontera nos hace ver también de que así como hay leyes para poder ingresar a otro país, también hay leyes para ingresar al cielo, y esa ley es la fe en Cristo Jesús. Estamos hablando de una crisis espiritual más que todo lo que estamos experimentando y viendo en la televisión y en las noticias. Wow. Me imagino que la iglesia como un todo se ha organizado bastante y están haciendo, bueno, hasta lo que se pueda. No sé si la iglesia evangélica está recibiendo algún tipo de ayuda del gobierno para toda su gestión. Sé de otras organizaciones que reciben billones de dólares, ¿verdad? ¿Verdad? Pero la iglesia evangélica no he visto como que se le ayuda mucho, es como con fondos propios nada más. Correcto, son porque hay en el corazón el amor de Dios y que como hermanos en la fe, comunidades de fe, iglesias
ellos mismos ofrendan, ponen su tiempo, ponen su bolsillo, van y están, como puedes ver ahí, mira, en esas imágenes, están entregando kits de higiene que fueron cientos, fueron como 1000 ahí, por ejemplo, de kits de higiene que se donaron por Texas Baptist Men y que se entregaron ahí a migrantes. Ese es uno de los albergues que tienen miles de migrantes. Ahí están las bolsas con los kits, con ropa. Mira, ahí va una persona con una silla de ruedas, personas con ciertas discapacidades, cobijas, porque hay que compartir a Cristo, pero también hay que mostrar amor. Están entregando Nuevos Testamentos, Biblias, se está compartiendo de Cristo y amándoles. O sea, no hay otra manera. Estas personas tienes que amarlas y ellos ya están preparados. Lo que simplemente tenemos como reto y desafío hoy día, las iglesias en cualquier país, porque los países somos países de tránsito, ¿no? Están pasando por nuestros países, pero es que como iglesia respondamos. Si hemos sido negligentes para ir a las naciones, ahora pareciera como que si Dios nos está mandando a las naciones y hoy es la mejor oportunidad para poder compartir de Cristo a ellos. No, definitivamente hay que hacer el esfuerzo. Bueno, ahí nos cuentas, ¿right? Porque va por allá. Pero, o sea, a otra cosa, ¿verdad? Sí, pero definitivamente, como te digo, eso va a llevar sí. La cámara. Sí, ese gusanito periodístico, créame que sí, porque definitivamente, no solamente para tomar una nota, sino para saber en qué uno puede orar y ojalá pudiera uno hacer algo más. O sea, todo el movimiento que va a haber ahí, porque está el presidente Biden, el expresidente Trump y Rainier Correa, entonces ya está todo preparado el Estado para recibir. Ya alteramos el orden de esa parte de Estados Unidos. Víctor Hugo, muchísimas gracias por esta información que constantemente nos traes en lo que podamos servir. Cualquier día que hay algo que tú sientes que es importante que como naciones podamos estar orando, por favor, nada más contáctanos porque es importante. Quería preguntarte, porque ¿cómo va a ser con esta nueva ley? Yo habiendo estado en todos esos lugares, digamos, de San Antonio hacia el sur, todo el valle. Sí, en todo el valle, el lugar que amo tanto y todo. Me he encontrado algunos lugares, negocios, donde dice en la ventana English spoken, se habla inglés en la ventana, ¿verdad? Somos un montón de latinos, o sea, uno ve para todos lados y ¿verdad? Nos reconocemos. ¿Cómo vas? O sea, van a pararnos a todos entonces, ¿verdad? Vamos a ser víctimas de que a todos nos estén deteniendo para pedir los papeles. Hay unos lugares donde la gente se niega, si son ciudadanos norteamericanos y donde le piden su identificación, se niegan a darla, sencillamente porque están molestos con lo que están haciendo. Entonces detienen ahí, a veces detienen al policía 1 y 2 horas, ¿verdad? Y no le dan la información porque sabe que esas 2 horas no va a poder andar deteniendo a alguien que de verdad sí no tiene papel. Y él tiene los papeles, él tiene su licencia y todo ahí guardadita, pero no se la quiere entregar sencillamente porque es muy injusto esto que está pasando. ¿Crees que algo así vaya a suceder por allá? Bueno, ya hay mucho racismo. Ya vemos en las redes sociales muchos videos donde inclusive hombres y mujeres que precisamente tienen esa tendencia o ese tipo de comportamiento contra los latinos o los hispanos, se empiezan a circular y a hacerse viral porque, bueno, los grabaron precisamente exigiéndole a la otra persona, al hispano, hey, habla inglés. Y entonces empiezan esas confrontaciones. Ya hay racismo. Se pudiera acentuar aún más, pero pues la realidad es de que la minoría más grande sigue siendo la hispana, la latina, aquí en Estados Unidos, y no se puede detener. Sí. Pero entonces, con lo que estás diciendo, Jonas, para entenderlo, y Víctor, no sé, esta ley faculta a la autoridad, ya sea estatal, ¿verdad? O la policía, ¿verdad? Normal, a ejecutar, o sea, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Digo, lo tiene él como prerrogativa el decidir si esta persona, sospecho, no me está diciendo la verdad, y se lo puede llevar preso, y lo que implica para que vaya a la par. O sea, es la autoridad, es el policía el quien toma esa decisión.
Y eso es lo que no se sabe. Precisamente los grupos de derechos civiles y derechos humanos están precisamente exigiendo qué tipo de entrenamiento los policías estatales o municipales van a tener, con qué criterio van a empezar ellos a hacer esto, o va a ser perfil racial el que va a estar tomando lugar. Wow. Precisamente esos son los cuestionamientos y las cosas y muchas preguntas al aire sin responder. Esperemos que no llegue la situación a agravarse. Mientras que también esperamos alguna respuesta de la apelación a las cortes más superiores. Bueno, pues muchas gracias, Víctor Hugo, de verdad, por siempre esos reportes tan impresionantes que nos das. Estaremos muy pendientes y yo sé que nos estarás pasando notas de todo lo que va a suceder aquí, de aquí al jueves y del jueves en adelante por todas las visitas que van a tener. Así que muchas gracias. Vamos ahora con el licenciado Rudy Álvarez, que también tiene información importante para nosotros, y continuamos con más.